Que Dios les bendiga, amados, en esta mañana. Amén. Qué hermoso es estar en la casa del Señor, porque sus misericordias son nuevas cada día. Amén. Entonces, póngame la presentación. Entonces, vamos a compartir un hermoso tema en esta mañana. Y yo voy a predicar de un versículo, pero para predicar de un versículo hay que predicar en el contexto. Y yo voy a predicar acerca de que debemos de ser entendidos en los tiempos. Estaba yo haciendo mi lectura diaria de la palabra del Señor y meditando en la lectura que me tocaba hacer ese día, que era Primera de Crónicas 12, me encontré con los valientes de David y con dos versículos que impactaron mi vida. Y me puse a pensar qué es ser entendidos en los tiempos, qué es eso. Y entonces comencé a investigar y de ahí nació esta predicación. Para poder predicar, hoy voy a predicar de un versículo y el martes voy a predicar del otro. En Primera de Crónicas capítulo 12, se puede buscarlo en su Biblia, por favor. Pero voy a hablarles un poco, mucho del contexto donde este versículo se da, porque nosotros no podemos enseñar o predicar o entender un versículo aislado de su contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y lo que está después. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a leer y va a estar usted ahí en Primera de Crónicas 1:12, donde, bueno, ahí se ve muy pequeño, pero yo lo tengo en varias versiones, el texto. Creo que puse ya otra presentación más larga de la que yo iba a compartir hoy, pero no importa. Y dice así la Reina Valera: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y sabían lo que Israel iba a hacer. Primera de Crónicas 12:32 es el que estoy compartiendo, el que estoy leyendo. Y yo quiero que usted note lo que dice ahí ese versículo, por eso abra su Biblia y lo lee en su Biblia. Y si puede subrayelo, ¿verdad? O póngale color en el celular, que también se puede si usted tiene su celular. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, y yo quiero que vea esa frase: entendidos en los tiempos. Pero vea lo que dice: y sabían lo que Israel debía hacer. Y sabían lo que Israel debía hacer. En la Nueva Versión Internacional dice esa frase: de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. La versión Dios habla hoy dice: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres, oigan lo que dice, entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Y la Nueva Traducción Viviente dice: de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía de hacer. Y todos los hombres de la tribu estaban bajo sus órdenes. Entonces, tal vez, Alex, usted me lo va pasando mejor para yo concentrarme aquí en el texto. Vemos que el ejército, voy a ubicarlos en el contexto donde este versículo se da para que ustedes puedan comprender la historia y por qué dice que estos hombres
entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel iba a hacer. El ejército de Israel se da cuenta del mal proceder que tenía en ese momento el rey Saúl contra David. Saúl estaba celoso de David. ¿Y por qué David con una onda había matado a Goliat? Y Saúl, que era un hombre de guerra, que era un general, que era un hombre de ejército, que era mucho más grande que él, que tenía más experiencia, no había con todo su ejército, no había podido derrotar a Goliat. Pero David, un chiquillo insignificante, me imagino yo que chiquitillo, blanquillo, intrépido, como dicen nuestros abuelos, ¿verdad? Con una onda y una piedra había matado al gigante y le había dado la gloria a Israel. Y lo había matado diciendo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces desde ahí es que viene Saúl como con una envidia, como con una maquinación, ¿verdad?, de matar a David, pero no lo logra, porque Dios defendió con justicia a su ungido, porque ya Saúl había sido desechado. Saúl pudo haber seguido su reinado, pero ¿por qué Saúl fue desechado de su reino? Porque no hizo la voluntad de Dios, porque se llenó de soberbia, porque se apartó de Dios. Ya no estaba cumpliendo con el propósito y con el plan que Dios tenía para su vida. Entonces Dios necesitaba levantar un rey conforme a su corazón, ungir a un rey diferente, y él eligió a David, porque si vemos la vida de David, dice que era conforme al corazón de Dios, era un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios, era un buscador de Dios. Entonces, David huía de ciudad en ciudad. Conéctese con lo que yo estoy diciendo para que me pase ahí la otra. Ok. David huía de ciudad en ciudad. Y Dios obraba para que guerreros de muchas partes y de diferentes tribus y familias se unieran a ayudarle a David y ser reconocido como rey. En ese contexto de Crónicas, primera de Crónicas 12, si usted lo lee todo y léalo en su casa para que entienda mejor, porque es un hermoso pasaje de los valientes de David. Hoy estoy predicando el 32 y el martes voy a predicar del 33. Dice así: había una lista de estos hombres guerreros. Todos estos hombres eran hombres de guerra. Si usted lee el contexto donde está ese versículo, usted ve que todos estos hombres eran hombres de guerra que estaban dispuestos a guerrear, venían con un corazón perfecto. Vamos a ver qué es un corazón perfecto, a Hebrón, para poner a David como rey. Eran entendidos en los tiempos, para que usted vaya viendo qué es ser entendido en los tiempos. Dice: asimismo, los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David como rey. Y vamos a ir a 1 Crónicas 12, 38 al 40 para leerlo y vean lo que dice el texto bíblico para que ustedes comprendan mejor ese texto. Vamos al contexto de ese texto. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo, bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres, asnos, camellos, mulos, bueyes, provisión, harinas, tortas de higo, pasas, vino, aceite y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Hicieron, en otras palabras, un fiestón.
reunirnos atrás después de un culto y que cada uno traiga algo, un picadillito de racacho, un picadillito de papa, unas tortillitas y podamos compartir juntos y hacer un fiestón porque la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Y la presencia de Dios está edificando este lugar. Hay que ser entendidos en los tiempos. Y usted debe entender que la gloria de Dios está aquí y que Dios está haciendo algo en ese lugar, pero que Dios quiere hacer algo por medio suyo. Que usted es el agente, es el protagonista para que Dios haga su obra. Vamos a seguir con el contexto. Vamos a ver que de todos los guerreros hubo algo que otros no tenían. Hubo un grupo destacado de 200 personas que sí lo tenían. Eran los integrantes de la tribu de Isaacar. Vamos al versículo 32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, de mucha utilidad para todos los guerreros y con todas las tribus para lograr el objetivo. ¿Qué es eso de 200 principales? Eran los que servían en esa tribu. Como hoy presentamos un grupo de diáconos, presentamos una pareja que va a hacerse cargo de los jóvenes o que ya se está haciendo cargo, porque ya se están haciendo cargo. Bueno, esos son los principales de esta iglesia. Estos son los servidores de esta iglesia. Y también a ustedes que sirven en otras áreas y a este grupo que hoy se presentó, les digo que ustedes tienen que ser entendidos en los tiempos. Ustedes tienen que ser entendidos en los tiempos porque fue el Señor que los eligió. No fue Don Edwin, no fui yo, no fue toda la iglesia, no fue el Señor que nos dirigió. Hablamos con ustedes individualmente, ustedes aceptaron, nos reunimos y ya están sirviendo. Entendidos en los tiempos. Amén. Recuerdo, hace como unos 15 días o 22 estuvo Rodi y Erika en nuestra casa, cenando con nosotros, y Don Edwin les lanzó un reto y ellos dijeron, recuerdo las palabras de Rodi, ayer o antier, algo así dijo, Dios me estaba inquietando con eso, Dios me estaba inquietando con los jóvenes, y Don Edwin les dijo, no me den una respuesta ahora, oremos. Y ellos, como cenaron en mi casa ayer, el domingo vinieron y hablaron con Don Edwin y dijeron, sí estamos dispuestos a servir. Y déjenme decirles que eso es ser entendidos en los tiempos, no Erika, y Dios nos va a usar grandemente a ustedes como jóvenes en este lugar. Y qué lindo que sea un matrimonio joven que se haga cargo de los adolescentes y los jóvenes de esta congregación. Amén. Dios tiene planes con ustedes. Y también dice, no eran todos ni los únicos hombres de aquella tribu. La tribu tenía 87,000 hombres. Dice 1 Crónicas 7:5. Si usted va al versículo, ahí lo puede leer. Estamos viendo un contexto ahora más amplio. La tribu tenía 87,000 hombres valientes en extremo, la tribu de Isaacar, que por cierto Isaacar significa recompensa. Eso significa el nombre de Isaacar. Pero Dios escogió de esos 87,000 hombres, ¿cuántos? 200 nada más. 200 nada más. Dios analiza, observa, porque dice que sus ojos recorren la tierra de día y de noche, y Él sabe sus pensamientos y mis pensamientos. Él sabe lo que hay en mi corazón y en su corazón, y por eso Dios te elige a ti para hacer un trabajo específico, y todos pueden servir en la obra, todos pueden servir en el reino y en esta iglesia, en esta casa, en el lugar para que usted sirva. Hay momentos que lo que hace falta
que Dios nos hace. Yo quiero que usted se pregunte, que usted reflexione en lo siguiente. ¿Qué significa ser un entendido en todos los tiempos? Ahí está la pregunta. ¿Qué significa ser un entendido en todos los tiempos? Piensen. Usted debe ser hoy un entendido de estos tiempos que estamos viviendo. Yo no voy a decir cómo. Y otra pregunta que yo quiero que usted se haga es: ¿cuáles son las características que distinguen a los hombres de Dios entendidos en los tiempos? Porque hay personas de personas, hay cristianos de cristianos, ¿verdad? Pero Dios ve características especiales en hombres o mujeres que llaman a su reino a servir. No crea que de la nada, por ejemplo, donde les pasó, o no crea que de la nada, de ahí les diaconiza, o no crea que de la nada Cristina está enseñando a los niños. Dios dio características especiales y Dios ve características especiales en cada uno de nosotros que pueden servir en el reino, que pueden ser útiles, porque en el reino se necesita de todo. No todos podemos predicar, no todos podemos enseñar, no todos podemos tocar un instrumento, pero Dios tiene un área específica para que usted sirva. Alex, Dios quiere usarlo a usted en el reino también, con su familia. Dios quiere usar a Edith también en el reino con su familia, su esposo que está aquí en esta mañana. Dios quiere usarnos a todos. Amén. Vamos a ver que la primera característica que un hombre entendido en los tiempos debe de tener es la siguiente: el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. Hay que estar chispa, hay que ver todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y vamos a ver qué es el hábito de discernir en nuestro entorno. El discernimiento es un don, pero también es algo que se trae natural. Porque nosotros, por ejemplo, si usted ve que está temblando y que está temblando y que está temblando más fuerte y que se está cayendo este techo, usted tiene que tener discernimiento. ¿Para qué? Para que esté fluyendo y que no le caiga el techo encima, ¿verdad? O si usted ve una fogata, usted tiene discernimiento de no meter su mano en el fuego porque se quema. Bueno, entonces traemos un tipo de discernimiento nato como parte de la naturaleza humana, pero también hay un discernimiento espiritual que Dios nos da. Y por cierto, yo tengo ese don, discierno muchas cosas. A veces le he dicho a mi esposo muchas cosas y al tiempo se cumplen. Yo tengo un don personalmente muy fuerte de discernimiento. Dice que los 200 hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Esto no quiere decir que eran agoreros o brujos o algo así, sino que ellos tenían entendimiento de lo que sucedía a su alrededor. Tenían, el Señor les daba también discernimiento como para ver más allá de lo que podía suceder. Hermanos, yo siempre cuando voy a tomar una decisión, cuando he tomado decisiones en mi vida, siempre yo pienso, si yo hago esto, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado de yo hacer esto? ¿Por qué? Porque la gente a veces hace cosas, cae en sus propias tentaciones, cae en pecado, no reflexiona qué es lo mejor.
para nosotros? ¿O qué puede suceder si yo le desobedezco a Dios? Que hay una bendición en obedecer a Dios. En otras versiones de la Biblia dice que estos hombres eran expertos en discernir los tiempos. Y la clave ahí es que también no traían ese discernimiento natural que traemos nosotros como parte de la naturaleza humana, sino que tenían el don de discernimiento. Podían analizar, hermanos, qué puede pasar en el futuro con esto, que se haga así o así, las consecuencias que se pueden traer. Es también un don espiritual y eran considerados como expertos. Tenían la capacidad de entender algo que conviene o no conviene. Tenían, como era también algo espiritual, tenían la capacidad de descubrir si algo era engañoso, que no era auténtico. Y también no es fácil, pero estos hombres se habían convertido en expertos de discernir muchas cosas, y ellos habían discernido que Saúl ya estaba mal, que Saúl le tenía envidia a David, que Saúl Dios seguramente lo había desechado, y tenían ya discernido que Dios había elegido a David como rey en ese momento y que le había ungido, y que ellos ya no tenían que apoyar a Saúl, sino tenían que apoyar ¿a quién? A David, entendidos en los tiempos. Recuerdo, y algunos de ustedes son testigos, porque me vacilaron mucho, cuando empezó la pandemia y se dio el primer caso de coronavirus en Costa Rica, recuerdo que vino un martes aquí y yo les dije, hermanos, los amo con todo mi corazón, hermanos, y de veras que yo los amo a ustedes con todo mi corazón. Ustedes son mi familia, son la familia del Señor, los tenemos aquí siempre, por eso estamos aquí en esta iglesia. Tal vez pudiendo estar en otro lugar, pero amamos este lugar, tenemos pasión por este lugar y por este rebaño. Y recuerdo que yo les dije a los que estaban ese martes, debemos guardar la distancia, esas son las órdenes que se dan. Y entonces algunos de ustedes me dijeron, ay, pastor, que mire, y recuerdo que otros de ustedes se me tiraron encima a abrazarme, y yo me les quité, ¿verdad? Porque ustedes me tienen confianza a mí. Y les dije, yo quiero que a partir de este momento guardemos la distancia, porque este virus no es jugando. Y recuerdo que también que don Víctor estaba morena a la par mía, y le dije, no tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar en personas como don Víctor. Permítame, don Víctor, dar su ejemplo. Don Víctor es una persona que ha sufrido diabetes. En ese momento no se sabe, y él usa insulina, por ejemplo. En ese momento no se sabía todo los estragos que esta pandemia, porque estamos en pandemia, la pandemia no se ha ido. Quitaron las mascarillas para que el que quiera, pero la pandemia está vigente. Y yo les dije, no pensemos en nosotros, porque tal vez el virus a nosotros no nos haga daño, pero dicen que a personas como don Víctor, que tiene una diabetes, sí le puede hacer daño, y yo no quiero que don Víctor sufra de eso. Y gracias a Dios que no ha sufrido de eso, amén, ¿verdad, don Víctor? Que Dios lo ha librado. Pero así había muchos otros hermanos, adultos mayores, personas con enfermedades críticas, etcétera, que nosotros debemos de discernir los tiempos, debemos saber qué hacer. Y yo recuerdo que, bueno, ya de ahí se vino que nos encerraron por un año, que tuvimos que tener nuestros
cultos virtuales, etc. Pero hay que ser entendidos en los tiempos, en lo que está pasando. Amén. Y así con muchas otras cosas, hermanos, eso es solo un ejemplo. Si usted sabe que usted va a cruzar la calle, que tiene que ver para los dos lados, porque puede venir un carro y que usted no lo vea y lo mata, eso es ser entendido. Eso es tener inteligencia. Entonces, vamos a ver que en relación a los tiempos, aquí el texto bíblico se refería a movimientos estratégicos que hacían los guerreros enemigos que apoyaban al rey David. Y las mejores estrategias, ellos estaban viendo cuáles eran las mejores estrategias que ellos iban a usar para apoyar a David y para hacerlo rey. Por ejemplo, en Mateo 16, los primeros 3 versículos, si no vamos a leer el texto, si no voy a hacer alusión a eso nada más, los fariseos y los saduceos vinieron a tentarle a Jesús, ¿verdad? Y Jesús supo discernir la tentación, la pregunta que iba con doble sentido hacia él, y él supo responderla, ¿verdad? Y dijo que debíamos, mas las señales de los tiempos no podéis discernir vosotros. El discernimiento es un don de Dios. Es un don no exclusivo de ungidos, es un don común que toda persona posee, pero que está en capacidad de irlo desarrollando. Y cuando Dios también le da a usted don de discernimiento, ese discernimiento que usted tiene se va a maximizar, se va a hacer más grande y va a ser de bendición para la obra del Señor. Dios quiere que usted desarrolle experiencia en discernir los tiempos que nos has tocado vivir. Hermanos, Israel es el reloj de Dios. Y usted tiene que saber qué está sucediendo en Israel. Usted tiene que ver por qué está sucediendo la guerra en Ucrania. Yo ya no estoy orando porque no haya guerra. Yo estoy orando porque se haga la voluntad de Dios. Porque estamos en últimos tiempos. Una alumna me preguntaba el jueves, me decía, ¿qué es que todo ojo de verdad? Y le digo yo, Internet, los medios de comunicación. ¿Cómo va a ver el mundo cuando Jesucristo venga por segunda vez? ¿Cómo se va a dar cuenta el mundo? Por Internet, como dice el pastor, por el chismoso de Internet, porque por Internet, por las noticias, por la televisión, por los medios de comunicación, usted se da cuenta de todo lo que está pasando en todo el mundo. Y así, en el mismo momento, no un día después, 2 días después, no, sino en vivo, usted puede ver lo que está pasando en ese momento. Entonces nosotros tenemos que saber que estamos en una época, hermanos, de los últimos tiempos, y que debemos ponerle al evangelismo, ponerle a predicar las buenas nuevas de salvación, ponerle la conquista. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y a otras personas. La segunda característica que ustedes tienen que tener cuando son entendidos en los tiempos es saber qué hacer ante cualquier situación que se presente. Lo que yo les decía, hermanos, mediten. Yo recuerdo que antes, hace muchos años, nuestros abuelos, por ejemplo, y Costa Rica, que gracias a Dios es un país educado, por decirlo así, con una buena educación, aunque ahora estamos en una brecha en la parte educativa, pero siempre hemos sido un país
con oportunidades educativas. Nuestro ejército no es, son guerreros, soldados y armas. Nuestro ejército son nuestros maestros, nuestros libros, nuestra enseñanza. Aquí el que quiere puede estudiar, ir al colegio, a la universidad, etc. Nuestros abuelos le decían a uno cuando estaba chiquillo, bueno, a mí nunca me dijeron eso, pero mis papás me cuentan, mi mamá, que mi abuela le decía, miren, no, ya no la voy a mandar más a la escuela, no es necesario estudiar, mejor váyase a coger café, porque necesitamos que usted aporte dinero a la casa. Hoy día ese pensamiento no es obsoleto. Sabemos que si nosotros estudiamos, que si nuestros hijos estudian, van a la universidad, van a tener una herramienta para tener un mejor progreso en sus vidas. Entonces, más bien debemos estimular a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que vayan a la escuela, a que vayan al colegio, a que vayan a la universidad, que tengan una carrera y por medio de esa carrera le sirvan al Señor también. Dice 1 Crónicas 12:32, sabían lo que Israel debía de hacer. ¿Por qué? Porque ellos tenían discernimiento. Y no todos los israelitas, oigan, y no todo el mundo está en condición de saber lo que se debe hacer en una situación. Por eso usted sea sabio, usted esté en la presencia de Dios, usted lea la palabra de Dios, porque aquí hay sabiduría, aquí hay entendimiento. Dios le da el privilegio también al ser hijo de Dios, al conocer al Señor, a ser una persona sabia y saber qué hacer. Cuando yo tengo una situación difícil, ¿qué hago? Voy a orar al Señor. Me acuerdo que dice el consejo de la Biblia. Voy donde mi pastor a buscar consejo en él, o en mi líder o lo que sea. Entonces, en el contexto de esta expresión, dice lo que el autor del texto bíblico está diciendo aquí, es que había algo que Israel no sabía qué hacer, pero no en todos, y tampoco todos los israelitas. Ya vimos que el pueblo, los guerreros de Saúl estaban siendo controlados por él y estaban persiguiendo a David. Ellos estaban confundidos en que Dios si había elegido al nuevo rey o no. Lo que estos guerreros tenían que hacer era meterse en ayuno y oración para saber y no tomar decisiones precipitadas, porque cuando se toma decisiones precipitadas va a tener consecuencias negativas. Por eso usted debe ser entendido en los tiempos y saber qué hacer. Estos israelitas estaban confundidos, ya lo vimos, y vamos a ver que lo que hicieron estos hombres entendidos, como ellos sí sabían qué era lo que había que hacer de apoyar a David, ellos diseñaron una estrategia y una logística de defender a David para que David fuera coronado y fuera entronado como rey de la ciudad de Hebrón. Dice 1 Crónicas 12:39, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. Y vamos a ir al tercer punto, a la tercera característica para ir finalizando. Si la busca pasa ahí a la tercera característica de lo que es el hombre entendido de los tiempos, es que cuando yo soy un hombre entendido de los tiempos, voy a influenciar a otras personas para que actúen con sabiduría. Por eso no es para cualquiera, que usted tampoco debe pedir un consejo. Le doy ese consejo, valga la redundancia. Usted debe pedir el consejo a personas que están conectadas con Dios, que tienen sabiduría, que tienen testimonio, porque no a cualquiera se le pide un consejo, porque ¿sabe qué
que lo pueden embarcar y dar un mal consejo. Y usted puede entonces arrastrar consecuencias negativas. Para eso Dios puso en nuestra iglesia pastor, una pastora, puso líderes, puso servidores. Busque personas que estén sabias en las cosas del Señor y no a cualquiera ustedes le pidan consejo, no escuche la voz de cualquiera. Porque la gente actualmente por medio de internet cree que sabe de todo, pero hay muchas cosas, por ejemplo, en internet que no son ciertas, que son falsas, y usted debe seguir eso. Y usted lo que debe buscar consejo principalmente es aquí, en la Escritura, porque usted tiene que tener la mente de Cristo. Entonces, vamos a ver que dice en 1 Crónicas 12:32, en la versión de lenguaje actual, dice que cuyas órdenes seguían todos los hermanos, sin contar los soldados bajo sus órdenes. O sea, toda la familia de la tribu de Isaacar hacían lo que estos 200 sabios o estos 200 servidores o estos 200 principales les decían que iban a hacer. Y hermanos, nosotros como iglesia tenemos una cabeza, la cabeza se llama Jesucristo, pero el Señor habla a través de un pastor, y no lo digo porque mi esposo sea el pastor y porque yo sea la pastora, no, es porque debemos de entender esto, debemos de estar unidos con la visión que Dios nos da a través de las personas que están sobre autoridad sobre nosotros. Debemos tratar de comprender y orar por esa visión, por esa estrategia, por esas cosas que están sucediendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en el corazón del pastor, por ejemplo, de que ese es un tiempo de conquista, ese es un tiempo de rendición, ese es un tiempo de avivamiento. Hermanos, entonces nosotros debemos de estar unidos y conectados con esa visión de conquista, de avivamiento, etc. Hay que saber influenciar a otros. Y vamos a ir a la conclusión ya, porque me dieron poco tiempo, porque hubieron varias cosas que hacer. Y yo quiero que en la conclusión, busquen ahí Alex, la conclusión. Quiero que vayamos a Proverbios 28:5. Proverbios 28:5. Déjenme decirles que ser entendido en los tiempos no requiere de una escolaridad, que no es cuestión de tener un grado universitario o de llevar un curso. No, es cuestión de espiritualidad, de buscar la presencia de Dios y escudriñar la palabra. Y no me canso de decirlo, si a lo mejor dicen que cansado con esa pastora que siempre está recalcando que hay que estar en oración, que hay que estar escudriñando la palabra. No importa, esa es mi responsabilidad, enseñarle a usted dónde está la fuente de la sabiduría. Y aunque usted se canse, se la voy a seguir enseñando, porque ahí es donde usted tiene que ir. Dice el Proverbio 28:5, voy a leer la parte B. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Qué dice? Los que buscan en internet, los que navegan por internet, van a entender todas las cosas. Eso es lo que dice. Los que los que ven la televisión, charlas y un montón de cosas que no son malas, son buenas, van a entender todas las cosas. No, la Biblia dice en Proverbios 28:5 que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Y cómo busco yo a Jehová? Escudriñando su escritura, estando en oración con Él, congregándome, participando de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es de bendición para mí. Eso me va a hacer sabia, me va a dar
esencial es que debemos ser buscadores de Dios. Cuando yo soy una buscadora de Dios, y me encanta esa frase, porque yo siempre recuerdo cuando me convertí, comencé a caminar en el Señor, yo le dije: Señor, yo quiero servirte a tiempo y fuera de tiempo. Y a mí me apasiona enseñar la palabra del Señor. Y sabe una cosa, para poder enseñarla también, para poder enseñarla sabiamente, dar consejos sabios, yo tengo que ser una buscadora de Dios. ¿Cómo? Buscando su presencia todos los días, hermano. Dios no se busca solo cuando viene a la iglesia. Dios, usted tiene que sacar un tiempo y alimentarse todos los días en oración y en estudio de la palabra del Señor, para que usted sea entendido en los tiempos, para que usted sea buscador de Dios y usted tenga sabiduría. Amén. Ese es el resultado de buscar a Dios. Otro aspecto importante es que muchas veces las personas se dan cuenta si nosotros realmente somos entendidos o no en las cosas, si somos sabios, si la gente con un gesto de nosotros, una sonrisa, una palabra, la gente va a decir: oiga, don David tiene sabiduría cuando habla, ¿verdad? Quiero hablar con don David para que se me pegue esa sabiduría. Dice Proverbios 17:24, la parte A: en el rostro del entendido aparece sabiduría. Y muchas veces, nosotros le decimos algo a una persona, le decimos: mire, no vaya por ese camino porque las consecuencias son estas y aquellas. O le decimos: mire, congréguese, haga esto, busque del Señor, y la gente no lo hace. Y hasta le hacen a uno una cara como: ¿qué necia? Que no lo dejen a esa persona. O como una cara de que: ay, otra vez, ¿verdad? Como una vez, lo más tonto que me dijeron a mí una persona hace unos años. Me dice: pastora, yo me voy de esta iglesia porque usted solo palabra y palabra y palabra, usted solo Biblia, Biblia y Biblia. Y yo me quedé así, pero eso es lo que yo tengo que hacer en esta iglesia, eso es lo que Obed tiene que hacer en esta iglesia, enseñar la palabra. Eso fue lo más tonto que me dijeron. Es como que usted le vaya a decir a un médico: doctor, ¿por qué solo medicinas, medicinas y medicinas? ¿Sí? Porque esa es la función del médico. Bueno, la función mía de Obed y de muchos de ustedes aquí es enseñar la palabra. Y por eso necesitamos Biblia, porque aquí hay sabiduría, esto es un tesoro. Por eso usted debe escudriñarla y siempre tenerla. Dios quiere que los cristianos, Dios quiere que usted y yo seamos entendidos en los tiempos. ¿Para qué? Muy fácil. Para ser expertos en discernir los tiempos, para saber lo que se debe hacer y para influenciar a otros con sabiduría. Entonces, ¿cuáles son las tres características que un entendido en los tiempos tiene que tener? Vamos a decirlas, para que a usted no se le olvide. ¿Está bien? Discernir, diga, discernir. Diga, hermano. Discernir, saber lo que se debe hacer, dígalo en voz alta, e influenciar a otros con sabiduría. Tres cosas: discernir, saber lo que se debe hacer e influenciar a otros con sabiduría. Vayan a la última, es que la tiene ahí, Isabel. Nosotros somos los que debemos irradiar el entendimiento de Dios, porque ese entendimiento que usted y yo tenemos
proviene de Dios. Entonces diga, hay que discernir, hay que saber lo que hay que hacer y hay que influenciar a otros con sabiduría. Póngase sobre sus pies. Padre, en este momento, Señor, ante tu presencia, Padre, queremos pedirte como iglesia que queremos ser, Señor, entendidos en los tiempos, como esos 200 hombres de la tribu de Isaacar. Señor, queremos tener discernimiento. Y la verdad, discernimiento. Levante su mano ahí donde usted está y dígale, Señor, dame discernimiento. No solo discernimiento natural, sino también discernimiento espiritual, para que cuando me digan algo, para cuando yo esté enfrentada ante una situación, yo sepa qué hacer, pero por medio de tu palabra. Señor, ayúdame a saber qué debo hacer en cada situación, Señor, que yo me enfrente, a qué hacer, Señor, en cada tentación, cuando debo de huir, salir corriendo como José, Señor, que corrió, Señor, en medio de la tentación para no caer en pecado, Señor, así también ayúdame a saber lo que debo de hacer, Señor, y ayúdame a influenciar a otros con sabiduría, Señor, no para dividir, Señor, no para desanimar, Señor, no para apartarnos del camino, sino, Señor, para que se agarren de tu mano y de tu presencia. Yo bendigo, Señor, esta iglesia, yo bendigo este rebaño, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, con discernimiento, con sabiduría, para que sepan qué hacer y con